Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo se playa su libro? Bueno, mire, yo he constatado que en este país, en América Latina e incluso en el mundo, el tema del racismo estos últimos años ha aumentado. Y eso se manifiesta en los estadios, en la vía pública, e incluso también constatamos que ya el tema es tratado por partidos de extrema derecha de manera muy frívola, con bastante agresividad. Y me pareció entonces importante analizar este tema y entonces he hecho una investigación basado en una encuesta de opinión que la hice con el DESUC, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Santiago, que hicieron la parte operativa. Por supuesto la encuesta la hice yo, el análisis lo hice yo, y constatar que hay distintos tipos de racismo todavía en este país, constatar que hay una insuficiente tratamiento con políticas públicas para abordar ese tema y que proviene desde la colonia. Tiene raíces tan antiguas el tema del racismo que proviene desde la colonia y desde allá ha habido permanentemente con zigzag. A veces se trata bien al indígena, a veces se trata mal, pero cuando uno hace el balance, que es lo que un poco he hecho yo en el libro, uno constata que ha habido una exclusión, una inferiorización del indio, entre comillas, y eso contribuye a una clasificación excluyente de los indígenas en general y en puesto que hablamos del pueblo mapuche en particular. ¿Qué más contarle? Se trata de una investigación científica, no trae un discurso político. Nuestro rol como investigadores, investigador mapuche, es analizar, descorticar, proponer, esclarecer soluciones tal vez, y corresponde a los responsables políticos y responsables de organizaciones sociales de traducir esto en hechos. Yo no soy político, soy investigador. Y yo creo que en ese sentido el libro es muy útil para todo el público y sobre todo para los responsables políticos. ¿Qué opina usted del avenir de, por ejemplo, no sé si hablar de Juana Carnao, de los mapuches que están presos y esas cosas? ¿Qué visión tiene usted de eso? Bueno, ya cuando uno se va a la política, porque ya ahí su pregunta entra a la política, cuando se va a la política ya uno tiene que ver con la estrategia, los métodos de lucha. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que se analice a fondo, se luche por los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche. Eso entra en conflicto muchas veces con los intereses de los grandes capitales, con los intereses de los poderes políticos y fácticos del país. Evidentemente habrán choques, ¿ya? Ahora, en esos choques algunos peñis han adoptado distintos tipos de estrategias. Unos que trabajan dentro del Estado, participan de la Convención Constitucional, participan del Estado. Otros que no creen en el Estado, que rechazan el Estado. Y otros que tienen una ambivalencia entre esto y el otro. Y eso le muestra a usted que lo complejo que es luchar, sobre todo cuando se trata de una minoría étnica, ¿no es cierto? Digamos casi a 2 millones de personas solamente, en un país que tiene aproximadamente 15 millones o algo así, no sé las últimas estadísticas. Entonces es complicado y es muy complejo tener una estrategia correcta. Yo sé que hay peñis que están presos, realmente que están presos. No quisiera abundar más en eso, puesto que le he dicho que no soy responsable político, pero
Yo pienso que hay una causa en el fondo que nos lleva a distintos peñis y lameni y solidarios mapuche o no mapuche, con la causa mapuche, a denunciar, a tratar con distintos métodos. Yo lo que diría, para terminar con su pregunta, sin meter mucho en juzgar las estrategias, que hay una necesidad de unidad del pueblo mapuche. Porque cuando uno entra en política, hasta donde yo entiendo, lo que importa mucho es la claridad de una plataforma común y la fuerza de los votos. Si usted no tiene fuerza política, no lo van a considerar. Y eso está ocurriendo mucho con el pueblo mapuche. ¿Su libro dónde se vende? Mire, el libro fue editado por Gráfica LOM. Se vende en Gráfica LOM y todas las librerías a las que tiene acceso Gráfica LOM en Santiago, en primer lugar. Y en estos momentos no sabría decirle en provincia dónde se vende. Bueno, hoy día se está vendiendo aquí en la librería Nuestra América y Gráfica LOM pronto va a difundir donde lo venderá. Pero en lo inmediato, aquí o en Gráfica LOM. ¿Y en internet tiene usted alguna página, algo, alguna información? No, por internet yo no difundo, no tengo. Yo creo que a lo mejor Nuestra América va a difundirlo por internet y otras corrientes. Bien. Yo solo tengo un email a la cual me pueden escribir y que está escrito en el Si libro. quiere lo puede decir. Mi email es f.montupil@hotmail.com f.montupil@hotmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bienvenida a todos y todas aquí a la presentación del libro Ecumún. Pero antes de referirme al libro, quiero agradecer de todo corazón a la librería Nuestra América, que nos dio la oportunidad de poder hacer esta presentación. Con Fernando ya habíamos golpeado otras puertas, no resultaba una respuesta, nada. Así que doblemente agradecidos con esta librería. El libro que se va a presentar el día de hoy es Ecumún, racismos presentes y derechos colectivos ausentes para el pueblo mapuche en la democracia chilena. El autor, tenemos el honor de tenerlo aquí presente, Fernando Montupil Inaipil, que nos visita desde Bruselas. Y también va a estar a cargo de exponer el libro el profesor Vicente Painel Seguel, profesor de filosofía. Voy a acomodarlo porque se... Ahí sí. Me voy a referir ahora al autor del libro, Fernando Montupil nació en Nueva Imperial, Chile. ¿Puedo decir el año? Ya, no hay problema. El siglo pasado, no se duda. Como todos, ¿quién es el menor? Aquí nadie se salva. Pero es joven, 1948. Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, especializado en gestión de los recursos humanos. Realiza la presente investigación, esta presente investigación Ecumún. Voy a hacer un alcance, porque yo sé que acá atrás ven otro libro, y aquí está, Yamugún. No, Yamugún, ¿cómo? Yamugún. Este libro anterior, pero al final es una sola investigación. Pero vamos a hacer una aclaración, un poquito, por si acaso. Que Yamugún, también racismo institucional, crisis y perspectivas del pueblo mapuche en Chile, es un enfoque cualitativo, basado en entrevistas personales que se hicieron a Lonco, también a presidentes de comunidades de la región de la Araucanía, de comunidades mapuche. La diferencia ahora con Ecumún
racismos presentes y derechos colectivos ausentes para el pueblo mapuche en la democracia chilena, es un enfoque cuantitativo basado en una encuesta de opinión para 1.221 personas, mapuche y no mapuche, mayores de 18 años, en 3 regiones metropolitana, Biobío y Araucanía, que es donde más se concentra población mapuche. Yo les recomiendo, pero de todo corazón me lo leí, este libro. Es una tremenda investigación, un trabajo muy grande. A mí me llamó muchísimo la atención, entre tantos puntos que aquí toca, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que más bien los toca de manera individual y deja de lado lo que es los derechos colectivos, los derechos de comunidad, que son la base organizacional, diría yo, de la mayoría de los pueblos originarios del mundo. Entonces, dejar de lado eso o tocarlo de manera muy poca es prácticamente algo muy complejo, muy discriminador también. Vamos también a organizar esta presentación. Primero va a exponer sobre el libro el profesor Vicente, después va a exponer el autor Fernando y después le daremos la palabra al público presente para que hagan preguntas, consultas, opiniones, reflexiones, lo que sea. Sería eso como para el final. Así que vamos a comenzar con la exposición del profesor Vicente Paine Seguén, profesor de filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en historia, entre otras cosas. Vicente, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Primeramente a Claudia, me invitó a la organización de esto y por supuesto a nuestro autor, que yo le conversaba a Fernando, hubo una enorme coincidencia que es nada extraño en el etos mapuche, porque Fernando no solo tiene la misma edad de mi padre, sino que además nació muy cerca de donde nació mi padre, todo en la comuna Nueva Imperial, pero en un sector del Trantraico Mapu que se llama Hulo, y hasta yo pensé, capaz que aprendieron a leer juntos. Ahora tuvimos la aclaración de que en realidad fue en otra escuela, pero nacieron muy cerca. Entonces la coincidencia es fabulosa. Y le contaba a Fernando también de que en Nueva Imperial, no es que yo sea muy famoso en Nueva Imperial, digamos, pero cuando se enteran de la presentación del libro, le dicen, bueno, saquémoslo por la radio, que la radio allá de Nueva Imperial no es la única, pero es una radio bastante reconocida, de la familia Grandón Lufumán. Entonces, dile a Fernando que pueda estar, etc. Y ahí notar además que este doctor en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, es imperialismo. Así que ahora es un rockstar Fernando, está esperando allá las multitudes en Nueva Imperial. Valga la categoría para nuestro autor. A ver, a mí me parece muy importante la investigación porque yo le contaba también a Fernando en Más Libros, que es una librería con el mismo concepto que esta, o muy similar al concepto de esta librería en la cual estamos ahora, que está en Temuco. Allá está Yamebún, que efectivamente es una manera de decir respeto, y Ecubún es otra manera también de decir respeto. Entonces, yo conocía el primer libro porque lo había visto en la librería, allá en Temuco. Y este segundo libro a mí me parece muy importante porque si bien los ensayos humanistas, que son muy importantes en nuestra América,
los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, bueno, ingeniero, la misma Gabriela Mistral en cierto sentido con su prosa es de alguna manera una ensayista, sus saetas, ¿no es cierto?, republicanos, pero al menos este libro entra más bien en la categoría de ensayo científico. Y acá paso la relevancia a nombrar en toda su plenitud. El racismo ha sido denunciado en Chile y ha sido tratado en buena hora, de manera reflexiva, muy potentemente, pero no se le ha estudiado con dato empírico, o al menos en una abundancia a disposición del lector popular, en un formato que permita ir leyéndolo en la micro o en Santiago, que lo vaya leyendo en el metro. No lo hay. Los estudios obedecen más bien a centros de pensamiento puramente estadísticos, sin la combinación quanti y quali, y además de eso no está en un léxico, no digo abajo del metalenguaje, sino explicativo del metalenguaje. No está en eso. Si uno va a la SED, va al INE, puede encontrarse algunas cosas, evidentemente, pero no está formulado de una manera explicativa para que el gran público lo asimile y lo pueda comprender. En ese sentido, la encuesta de opinión que trabajó Fernando con una división de la Universidad Católica, que cubre una encuesta de opinión multilateral que funciona en el ámbito de la percepción y que se dispone en las regiones de mayor población mapuche, que es la región metropolitana, esta región y la región de la Araucanía. Nos presenta una multilateralidad de avisoramiento en estas perspectivas, desde la cuestión pictórica, el racismo respecto al color de la piel, el pronunciamiento de las palabras, el racismo cultural, el racismo institucional. Y acá yo creo que empieza a asomar el descubrimiento, porque todo método científico aplicado, que es lo que hace Fernando, acá no solamente hay especulación, yo quiero marcar la distinción porque la especulación puede ser muy contundente y definitivamente muy buena. La humanidad, yo soy formado en humanidades, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, hice mi magíster en Historia en la misma facultad, y nosotros estamos acostumbrados a la especulación, y eso es muy importante. Pero las ciencias sociales exigen la aplicación del método científico, exigen el dato duro, exigen la cuestión empírica, y eso es el aporte que a mi juicio permite descubrir un asunto. Acá yo ya me pongo en el plano de la interpretación, que se lo voy a decir a continuación, pero antes yo les quiero leer algo. Dice... Ya. Recientemente constatamos que investigadores alemanes e investigadores chilenos del Departamento de Oncología Básico Clínico de la Universidad de Chile del Instituto Nacional del Cáncer, a partir de la extracción de muestras de casi 2.000 indígenas a lo largo del país, mostraron resultados en los que señalaban una clara asociación entre la ancestría mapuche y la mortalidad del cáncer de vesícula biliar. El periódico El Mercurio informaba a científicos que encuentran una asociación entre la ascendencia indígena y diferentes patologías. Esto desde el año 2017. ¿Cómo se entiende esto? Porque cuando uno se introduce en los temas de salud pública, entiende de que la cuestión binaria es absolutamente insuficiente para fijar. Por eso se utiliza, por ejemplo, en términos matemáticos, la tasa. ¿Ya? No es solamente los más, sino son los más de una determinada conjunto de población, del cual se le incorpora la proporcionalidad y se le contextualiza. Y además se colegia cómo se expresa el resultado. Eso me dice cómo el Instituto de Oncología de la Chile está metido en una afirmación de este tipo.
que después da pie a que el Mercurio ya haga lo que ha hecho durante toda la historia de su vida, digamos, que es tergiversar la paz. O sea, los indígenas somos responsables de un montón de patologías. Yo he escuchado hasta en Temuco, en ontología, que hacen la asociación con el labio leporino. Entonces, ¿cómo es posible afirmaciones de este calibre eugenésico del año 2017? Bueno, lo que descubre Fernando en la encuesta con el doctor, disculpen, es que hay de un 18% a un poco más de 50% en distintas lateralidades del racismo, de lo que podríamos entender como convicciones de un racismo puro y duro. En las distintas lateralidades, del 18 a un más de un 50%, va variando. Eso es mucho. Eso ya da para entender de que estamos ante la latencia de un progrom. El progrom sale en el ensayo de la Araucanía, citado por Gabriela Mistral, cuando habla de las familias, las santas antígonas que esperan a que sus familiares presos sean juzgados en un idioma que no entienden, en el idioma de los blancos. Describe Gabriela Mistral las mujeres que esperan a sus maridos reos que sean juzgados en castellano en una época en que no se hablaba prácticamente castellano por la población mapuche. Y ella ahí habla del programa. Programas cuando toman una población otra y los golpean completamente, no importa si eres niño, si eres mujer, si eres anciano o anciano, te golpean por el solo hecho de ser de ese grupo étnico. Ese es el programa. El más famoso fue en Rusia en 1904-1905, al inicio del régimen nazi también en Alemania. Pero se ha dado mucho en Sudáfrica, etc. Bueno, el 2020, en Curacautín y en Victoria, sacaron a los mapuches que estaban movilizados por los presos políticos, los patearon hordas con antorchas, saltando y cantando, el que nos salta es mapuche. Y todos esos peñas y la miel terminaron apaleados en Curacautín y Victoria, incluidos niños. Una denuncia internacional, una serie de movimientos que en la época se hizo, y errores no forzados de carácter político por parte de ese ministro del Interior, terminó fuera en pocos meses. Bueno, nunca tan pocos meses como la actual ministra, no tiene el récord. Pero este señor Víctor Pérez duró poco. Claro, tuvo la responsabilidad política, porque eso pasó sin que Carabineros hiciera nada. O sea, si no participaron, pongámoslo entre comillas, dudas, ¿no es cierto?, es legítimo, de una manera apropiada, tener la legítima duda razonable, pero no hicieron nada para ello. Entonces, por acción o omisión, la responsabilidad política terminó a donde y quien la tenía, que en ese entonces era ministro del Interior y Seguridad Pública. Acuérdense que en ese tiempo todavía no estaba separado institucionalmente estas dos carteras. Entonces, el programa ya fue el 2020, ¿ya? Y puede volver a ser. Eso es lo complicado. Entonces, claro, uno hasta se pregunta por los hijos, ¿no? Mi hija tiene sus dos apellidos mapuche y no la estaré condenando. Disculpen lo personal que estoy hablando ahora, ¿no? Pero esos miedos, por supuesto, que se develan acá. El racismo no se entiende cuando uno está metido en el racismo. Un dato muy interesante, no me alargo más. En algunas lateralidades, en Chile hay más racismo respecto al indígena mapuche que respecto al afrodescendiente. Sorprendente. Claro, son parámetros pequeños, pero igual lo son. Entonces ahora uno entiende por qué en la propaganda dicen, son privilegiados, les compran tierra, son privilegiados, tienen beca indígena. Uno dice, debe ser broma, suena hasta chistoso. No es chistoso. Parte de la población lo cree sinceramente. Entonces, la categoría de latencia es muy importante porque acá científicamente es revelada. O sea, este es un problema latente en Chile que puede terminar en
violencia flagrante, masiva, es un tema complicado. Y acá está planteado desde los datos duros. Gracias, Vicente. No sé si pasamos el tiro a la exposición o ya, sí, dejamos primero para el final como lo planteamos. Ya, entonces ahora le vamos a dar la palabra al autor del libro, Fernando. Lo primero es que yo quisiera agradecer sinceramente a la librería Nuestra América, a su responsable, por darnos esta posibilidad. Agradecer a Vicente Cañel, que no lo conocía, como me ocurrió con todas las presentaciones que estoy haciendo aquí en Chile. Tener la voluntad de venir hasta acá a leerse el libro y comentarlo. Por supuesto, mis agradecimientos a Claudia, una antigua amiga, que tuvo también la voluntad de poder organizar esto, contactar a la librería, moverse. Yo vengo de Bruselas, Bélgica. Somos con mi esposa, a quien agradezco también, me acompaña en esta ocasión, Patricia, que es oriunda de Concepción, así que está reconociendo tierras conocidas. Y agradecerle a usted la presencia y su tiempo para escuchar esto que a lo mejor ya se lo conocen. Dos palabritas antes de entrar de lleno al tema. Yo presento esta investigación como un investigador mapuche y como una investigación, no como un discurso político. Es decir, yo no soy político en este momento. Valga la distinción, porque nosotros los investigadores analizamos, descorticamos, explicamos los problemas, tiramos algunas soluciones que pueden haber, y el rol de los responsables políticos y responsables de organizaciones sociales, sean sindicatos, centrales, etc., hasta diputados y senadores, el rol de ellos es ejecutar, proponer y hacer. Por eso yo no uso un discurso políticamente correcto, como se dice en la jerga, no relativizo. Lo que decía Vicente es muy verdad, por eso tiro datos duros, no me importa. Segunda cosa que quería decir, antes de pasar a la exposición más directa, y es que yo he constatado estos últimos tiempos, para hacer esta investigación yo he venido ya varios años a Chile, empecé antes de la pandemia. La verdad es que durante la pandemia, como a todos ustedes, les pasó, digamos, muchas cosas se cayeron. Yo suspendí la investigación, por supuesto. Y después retomé. ¿Por qué? Porque he constatado en Chile, como en Europa y en el mundo, un aumento del racismo en estos últimos años. Usted lo constata en canchas de fútbol, en las escuelas, en el transporte público, pero también a nivel político. Han aparecido una serie de partidos de extrema derecha. En Bélgica, aquí, yo me quedo hasta ahí, ¿no? Podríamos llegar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Actualmente, con Trump, con un discurso claramente racista. Como dijera, sin ningún tapujo, ¿ya? Y bastante agresivo. Y eso para mí es preocupante. Es como si retrocediéramos algunos años, algunas décadas para atrás. A mí me sorprendió mucho estos años que he venido todos los años a hacer esta investigación, ese hecho. Yo quiero decir, en primer lugar, que no todo el pueblo chileno es racista. La gran mayoría no es racista. Que no todos los de piel blanca y ojos azules sean racistas. Y eso lo digo como preámbulo porque toco ese tema también. Pero el porcentaje que hemos sacado de gente que en esta encuesta urbana y periurbana,
porque el otro libro es más bien estrictamente de comunidad mapuche, reflejan que los porcentajes que llegué son preocupantes, porque Chile, la dirigencia chilena, los gobiernos distintos, un poco nos creemos una sociedad avanzada, occidental, civilizada, ¿no es cierto? Pero considero yo hasta este minuto que el tema del racismo ha sido es tocado, Vicente lo señaló, digamos, pero falta mucho, y falta mucha más profundidad, y falta mucha sociabilización para este tema. Este tema debiera tratarse ya en la educación primaria, en la educación secundaria, y no es tan así. Al indígena aquí se lo ha tratado como una curva que sube y baja. En ciertos periodos, los políticos, las universidades, las iglesias han aplaudido. De allí Lautaro, Colo Colo, ¿no es cierto? Valiente. En otros periodos se ha excluido, se ha tratado muy mal. Lo toco también en el libro. Pero cuando uno saca la media histórica desde la colonia, la llegada del Imperio Español hasta hoy, uno concluye que ha habido un tratamiento inferiorizante, despectivo, excluyente, motejante del mundo indígena, por lo tanto el pueblo mapuche. Y eso tiene sus explicaciones. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es mostrarles no todos los gráficos, las preguntas y respuestas que obtuve de esas 1.221 personas, mapuche y no mapuche, urbano y periurbano, en este libro que estamos presentando, y después concluir con algunas conclusiones que me pregunté al final. Primero les voy a mostrar solo algunos, los que quieran leer todo, tienen que leer el libro. No tenemos tanto tiempo para hacer. Y al final voy a terminar haciendo una pregunta: ¿por qué permanece el tema del racismo en Chile y en otros lugares? Y es complicado el tema del racismo porque es subjetivo y es objetivo. Es subjetivo porque, no sé, uno lo mira, uno lo puede tratar mal, es perceptible. Entonces uno dice, no, si no es verdad que te discriminé, ¿ya? Pero el pueblo mapuche lo siente. ¿Ya? Y eso es lo importante, es la persona que lo siente. Y nosotros como mapuches lo sentimos. ¿Ya? Y hay que decirlo. Pero a la vez eso es subjetivo, ¿no es cierto? Se discute y se ha discutido. Los investigadores, los científicos, los políticos que no piensan con nosotros, efectivamente juegan con eso, y los manipulados, y lo utilizan como arma de discriminación también. Y eso entonces lo tratamos de explicar. Y termino con algunas conclusiones para decir por qué perenne, por qué permanece. Y ya termino diciendo, y lo repito para por si se me va, termino se lo va a algunas ideas. Yo pienso que este tema nos concierne a todos. Nos concierne a los indígenas y nos concierne a los no indígenas, a los mestizos y a todo. ¿Por qué? Porque en la construcción de la nación chilena, yo diría, nació la nación chilena mal construida, mal establecida, es como un niño prematuro, porque nació como una especie de copia de lo que fueron las naciones y los estados europeos, y más tarde los anglosajones como Norteamérica, y copiando mucho de lo de allí, de lo que allí se decía. Y excluyó a una población que estaba antes de los españoles, que es lo que se llama pueblos originarios, que éramos y somos millones, 48 millones y tanto hace 5 años atrás, según la CEPAL, en toda América Latina. No es un detalle, 48 millones. Y aquí en Chile, bueno, ustedes saben, hay 2 millones aproximadamente, ahí está la cifra. Entonces, a esa población se le excluyó, no se la consideró para
a entender lo que es la nación, ¿no es cierto? Y el Estado chileno. Y eso, cuando uno saca la media permanente, el sentir histórico, el discursar histórico del país, uno concluye que se ha excluido al pueblo mapuche. Hay políticas, y hay que decirlo, hay políticas de paliación, como las becas, pero más que las becas yo diría que lo que importa es un reconocimiento real que en este país tenemos identidades, orígenes distintos. Y simplemente se trata de convivir con lo diferente, con el otro diferente, sea mulato, blanco, negro, de ojos negros, de ojos azules. Y esa es la mentalidad que a mi juicio todavía en esta sociedad, en América Latina en general, no asumimos como nuestra historia. Y como copiamos la Europa del siglo XVIII, fundamentalmente, ¿no es cierto?, el siglo de las luces, que todo el conocimiento, lo positivo venía de allá. Por eso que hay un blanqueamiento de la raza aquí. Y la inmigración de miles de pueblos blancos, rusos, azules, sobre todo alemanes, está fundamentado ahí. Que se trae como política de Estado chileno. Hay mucho, yo cito a Benjamín Vicuña Maquena, por allá por los 1800 y tanto, que se produjo en este país. ¿Por qué eso? Vicente toca la eugenesia, sacaba un ejemplo en particular, tanto un poquito más largo, porque se anidó una mentalidad desde la colonia. Bueno, en la noche de hoy hemos desarrollado una... Todos queríamos ser un poco blanco a la europea y se jugó mucho con la dilución de lo indígena en lo chileno, en lo criollo en este país, sin darnos cuenta que hay diversidad, hay culturas diferentes, hay colores diferentes, hay orígenes diferentes, pero podemos convivir en el mismo país, en el mismo entorno. Y no podemos, debemos. Y ese paso es un paso fundamental, un paso cultural, un paso intelectual, político, no lo hemos dado, lo hemos dado insuficientemente para mí. Yo propongo que se cuente la historia de Mapuche. Ya hay buenos investigadores mapuches, Fernando Bayricán, hay Pedro Cayuqueo, etc. Exactamente. Y ya se podría, porque antes nos decían, no, pero es que los mapuches no tienen capacidad de contar su propio cuento, entre comillas cuento. No, pero se podría, ya, pero hay que oficializarlo en leyes chilenas, en la educación, etc. Y yo pienso que con el avance del tiempo, cuando eso se comprenda ya mayoritariamente, hay muchos de los conflictos actuales que hay en la Araucanía que se podrían resolver. Porque la población chilena, repito, blanca, no blanca, morena, negra, no, lo que sea, va a comprender que podemos vivir con el diferente, con el moreno de ojos negros, con el negro que ha llegado ahora, pero nosotros somos negros, claro, aquí, en la constitución de la nación. Pero la inteligencia criolla conservadora se olvida de eso. Podríamos convivir humanamente, armónicamente, tranquilamente y habría paz. A revisar la historia o analizar, digamos, el desarrollo del pueblo mapuche, hay periodos, hay etapas que son, digamos, incluidos o excluidos. Me refiero, por ejemplo, a la conducta que tuvo Bernardo Higgins. Bernardo Higgins fue criado entre mapuche, en Chillán había una escuela, digamos, donde iban los hijos de los toquis, de los jefes, de los que mandaban en los territorios mapuche, iban a estudiar ahí. Y hay un proceso, digamos, y se incorpora, bueno, O'Higgins lo incorpora al escudo,
y tiene una relación, además habla del Mapuche. Y ahí hay un periodo, digamos, de inclusión, obviamente porque también fueron, digamos, fuerza militar también, porque participaron, digamos, en el proceso y fueron incorporados. Y posteriormente empieza, y hay no me acuerdo del investigador, pero hay un investigador que muestra, digamos, a través de escritos y de publicaciones, especialmente del Mercurio, donde descubren, digamos, que esta tierra hay que conquistarla, digamos, donde viven los mapuches hay que conquistarla. Y ahí empieza a mostrar, digamos, este investigador de cómo ideológicamente, digamos, a través de obviamente de los medios de comunicación, en este caso en Mercurio, donde empiezan primero eran, digamos, los trataban humanitariamente, después ya lo empiezan a acusar de bárbaros, y le empiezan a darle calificativos, en los cuales justamente era para invadirlo y para convertirlo en enemigo, para que el sentido común, digamos, de todos los habitantes del territorio en ese momento aceptaran, digamos, la invasión a las tierras mapuches. Y así un sinfín de periodos que también, digamos, antes, pero ahora uno puede decir, ¿y por qué toda la gente dice, pero yo estoy con el pueblo mapuche, o cuando tuvo la revuelta del 2019, y toda la gente usaba, digamos, la bandera mapuche, y después el efecto, digamos, del rechazo, es una barbaridad, digamos, para uno que tiene conciencia y además es, digamos, consciente, digamos, de la lucha del pueblo mapuche. Yo creo que hay una cuestión